El día de hoy vamos a continuar o dar inicio a lo que es la tercera etapa o tercer módulo correspondiente a lo que es sistema endocrino. Entonces, vamos a dar inicio con lo que es la generalidad de lo que es el sistema endocrino. Este es un tema un poco árido, pero hay que ser un poco más para poder entender. Si vamos a hablar más también de lo que son hormonas, lo cual nuestro organismo produce, de acuerdo a un estímulo, ya sea interno o externo. Entonces, la temática para hoy son, primero vamos a hablar de lo que son las glándulas endócrinas, qué glándulas vamos a mención, vamos a definir lo que son las hormonas, el papel de las hormonas en la homeostasis, cómo la hormona ayuda en la homeostasis del ser humano, del cuerpo, en relación con el ejercicio, tanto el sistema nervioso y la hormona, o sea, cómo se existe esa relación entre dos sistemas y cómo se origina la síntesis de hormonas, cómo da inicio lo que es la hormona. Vamos a hablar también de lo que son los almacenamientos, cómo se almacena, cómo se transporta, y vamos a hablar también de lo que es la clasificación tanto de las hormonas según la estructura, ¿ya? Entonces, dentro de lo que son las glándulas que realmente secretan hormonas, ustedes ya conocen, ya vamos a hablar de lo que son, vamos a ver el origen del hipotálamo. El hipotálamo, la hipófisis, ya son las glándulas donde producen bastante cantidad de hormonas. Posiblemente eso vaya asociado a lo que son las glándulas de tiroides, el tipo desde la parte de infancia, o ya producen bastantes de la hormona. Posteriormente, a nivel del tubo digestivo también producen bastantes las glándulas, en este caso la glándula suprarrenal y lo que es el páncreas. Y en la parte toda en relación a lo que son tanto masculino y femenino, tenemos las gónadas, ya tanto los ovarios y lo que son los testículos, que llegan a pedirse los úteros. Vamos a ir desglosando paulatinamente lo que son las hormonas. Estas hormonas, ¿cómo se transmiten de una persona, de un sitio a otro sitio? Mediante neurotransmisores. ¿Cómo se diría el mecanismo de neurotransmisor? Por señal, generalmente, de una neurona, ¿ya? O en este caso, por ejemplo, las hormonas, en este caso las células, en este caso del sistema nervioso, ya es mediante ese mecanismo tienden a transmitir señales, tanto mediante las famosas sinapsis. Entonces, aquí otro, la célula neuronal, producen sinapsis, mediante eso pueden llegar a transmitirse señales de los famosos neurotransmisores. Vamos a hablar de acetilcolina, adrenalina. Hormonas entrópinas. Las hormonas entrópinas son hormonas que producen netamente hormonas para en este caso, para el beneficio interno ya de la circulación. Acá tenemos una imagen donde tal vez vamos a mencionar esas énfasis hormonas endócrinas. Quiere decir que hormonas producen para el torrente sanguíneo y van a hacer una acción en diferentes lugares, dependiendo del tipo de hormona que vamos a hablar. Llamamos a las hormonas endócrinas. Luego tenemos las otras hormonas, que es las hormonas neuroendócrinas, que están asociadas también con lo que son el sistema nervioso, con lo que es el sistema nervioso, con lo que va a producir también el mecanismo de la sinapsis. Entonces, las hormonas parácrinas, ya tenemos entendido las parácrinas, que generalmente son hormonas que producen para las células vecinas. Acá tenemos nuestra imagen
ya, porque son de amarillo, ¿no? Para que se producen hormonas para células que realmente vierten al líquido a nivel extracelular, por ende tienen una acción totalmente agresiva. Y las autócrinas, las últimas que llegan a presentar reacción sobre las mismas células, producen hormonas para su beneficio propio. Necesidades. ¿Ya? Entonces acá tenemos nuestra imagen donde podemos las famosas autócrinas producen hormonas para uno mismo. ¿Ya? Entonces son las hormonas que llegan a clasificarnos, ¿no? Entonces, y las famosas citocinas son péptidos, son más pequeñas, ya, tienen a funcionar también como hormonas autócrinas para y endócrinas. Entramos la parte de definición. ¿Ya? ¿Qué es lo que es endócrino? Es todo aquel órgano que secreta una hormona, o sea, todo lo que secreta una hormona, ser endócrino para el beneficio dentro de lo que es el organismo, secretar dentro de lo que es el organismo. ¿Y qué es hormona? La hormona es un compuesto químico producido por una célula endocrina que sobreactúa en una célula blanca produciendo un efecto biológico. Yo excito, en resumen, tratamos de decir que yo voy a producir algo para excitar o estimular algún órgano blanco, en todo caso. Es un compuesto químico para producir algún órgano. ¿Ya? Ahora hablamos el papel de la hormona en el homeostasis. Nosotros particularmente vemos a diario nuestro comportamiento cuando estamos pasando clases, una vez que salimos con hambre. Y hay una hormona en donde empieza a molestar al organismo, ¿ya? La grelina. Empieza a molestar y ¿qué hace eso? Hace que la persona vaya a ingerir alimento. Una vez que vaya a ingerir alimento, ya la persona se satisface y esa hormona se inhibe. Entonces, un mecanismo compensatorio que la hormona hace que una vez que le hace falta, digamos, ese alimento, produce lo que es la ingesta del alimento y con él tiende a satisfacer. Otro, lo más conocido es la azúcar, la insulina, produce un mecanismo de satisfacción. Ahí tenemos la leptina, que en el caso que todo a nivel de es una hormona inducida a nivel del tejido adiposo. Entonces, la relación control, ejercicio, sistema endocrino y el sistema nervioso. ¿Cómo daríamos a entender este concepto? Realmente ambos tienen una acción casi por decirlo similar, ¿ya? Pero de diferentes eventos. Por ejemplo, el estímulo. Generalmente el estímulo del sistema nervioso se estimula generalmente la luz. Mediante fotoreceptores, pasando la parte mediante fotoreceptores, valor, probablemente produce bien produce contracción, dilatación, todo eso. ¿Y qué pasaría en este caso? Las hormonas. También, cuando existe, por ejemplo, como se mencionaba, ya cuando nosotros tenemos hambre, en todo caso, empieza a, bien o dependiendo de la hormona, produce, secreta, para estimular que digamos, el organismo se compense o tenga que realizar algún tipo de acto. Entonces, ya sea órganos receptores, puede ser tanto de la parte externa o la parte interna. La parte interna puede ser el origen. Generalmente el sistema nervioso es más externo. Entonces, más externo, si bien hay un estímulo, una temperatura, ¿ya? Pero generalmente la parte de los estos son más la parte interna. ¿Ya? El sistema nervioso, claro, ambos tienen efecto tanto el sistema nervioso tanto como el endocrino. La respuesta ya generalmente ya va a ser de acuerdo a la hormona que estamos llevando, ¿ya? Y el efecto que va a producir a nivel de lo que es la va a ser de secreción, o en todo caso secreción de hormonas de las glándulas, o en todo caso su efecto del sistema nervioso va a ser que es movimiento, derretir o cuando nos llevamos a los reflejos, lo que va a producir ese movimiento desde como todo, o sea, derretir o de extensión, dependiendo. La estructura química.
Las hormonas engloban, todas las hormonas se clasifican ya en tres grupos, ya, polipéptidos, esteroideos y aminos. Son los tres grupos que vamos a mencionar. Esteroideos y aminos. Estos tres grupos ya vamos a hablar según, esta es una clasificación según la estructura química, la composición química. Ustedes son papeluchos en bioquímica, entonces ahí tenemos lo que es la parte de la estructura de este compuesto de lo que es de las hormonas. Entonces, dentro de lo que es la clasificación estructural, entonces vamos a la clasificación. Entonces vamos a empezar con los polipéptidos, proteínas. Estamos englobando porque según la composición también ellos tienen sus clasificaciones, porque dependiendo a las hormonas que son péptidos, porque tienen varias cantidades de aminoácidos, una cierta cantidad, pero polipéptidos de hasta 150 aminoácidos, y digo proteínas, ya más cantidad de aminoácidos, ¿no? Entonces la sumatoria de lo que son los partidos suman lo que es el tipo de hormona que se va a hablar. Entonces, estas proteínas o polipéptidos, esas clasificadas de hormonas, generalmente son secretadas por la adenopófisis. La adenopófisis, ahí ya tenemos varias cantidades de hormonas. La neuroprófisis, el páncreas que tenemos la insulina, el glucagón, las glándulas para la paratiroideas. Ya, entonces, esos son es el grupo de las hormonas que contemplan, ¿ya? Todo lo que es las hormonas. Y esto, cómo se produce la síntesis, desde lo que es de la síntesis del rugoso, ¿ya? Para posteriormente almacenarse en vesícula y eliminarse por exocitosis. Entonces acá tenemos una imagen donde nosotros vemos nuestra célula, ya que nos lleva a la arteriosclerose, ¿no? Una parte de la transcripción a nivel del ADN, lo que se viene a producir de transcripción a ARN mensajero. Posteriormente pasa a lo que es el proceso de traducción y se llega a almacenar en el retículo endoplasmático como preprohormona. En la preprohormona ya realmente pasa a lo que es, llega a lo que es al aparato de Golgi y se llega a encapsularse como prehormona. Aquí es prohormona, solamente es prehormona, ¿ya? Una vez que estén acá almacenamiento en forma de vesículas, está listo para producir la eliminación mediante exocitosis. Entonces, eso va a ir cuando necesite, digamos, eliminarse, va a salir mediante exocitosis de lo que debe ser. ¿Mediante qué? Para eso que tiene que existir un estímulo. El estímulo que puede ser aumento de calcio, incremento de calcio, otro de calcio específico por la cual que pueda eliminarse y cómo va a eliminarse como hormona libre. ¿Ya? Entonces, ese es el mecanismo, todo el proceso, la síntesis de lo que es la hormona. Cómo se llega a producir lo que es la hormona. En este caso, estamos hablando de lo que es de las proteínas y polipéptidos. Ahora tenemos los famosos esteroides, son las hormonas esteroideas. Este generalmente se clasifica por su composición, más que toda la estructura química, pero estas hormonas son los que están secretadas a nivel de la corteza suprarrenal, la aldosterona, a nivel de lo que son de los ovarios, estrógenos, progesterona, los testículos,
y lo que son la placenta. Son hormonas esteroideas. ¿Ya? ¿Cuál es su origen? A partir de lo que es el colesterol. Este es se origina a partir del colesterol. ¿Ya? Esto se considera que son hormonas liposolubles. ¿Ya? Es la clasificación tanto los otros son más hidrosolubles, estos son liposolubles. Obviamente vamos a ver la diferencia tanto entre los liposolubles y lo que son hidrosolubles. ¿Ya? Entonces, estos son esteroideas, son liposolubles, lo cual define de manera plasmática con más facilidad y para ir transportarse nuevamente. Entonces, estas hormonas, como bien mencionaba, ya tienen esta característica química, más que todo, bioquímica, ya, tanto tienen todas las mismas características, tanto son la cortisol, la aldosterona, la testosterona, porque tienen anillos, ya, el ciclo tranquilo, lo cual les caracteriza o nueva producción. Entonces, este es de un origen de, más que todo, el colesterol, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre lo que es entre las hormonas. Por último, tenemos las hormonas aminas. Estas hormonas aminas, ya, también hay que más de dos grupos. ¿Por qué? Porque generalmente están secretadas por las glándulas tiroideas, ya las famosas, lo que es la T3, T4, todo eso, ¿no? Y las glándulas suprarrenales, la adrenalina y la noradrenalina, porque a nivel de la glándula suprarrenal, ya más secretadas de la adrenalina. La diferencia de estos dos, que generalmente tanto lo que es la T3 y T4 son liposolubles, y la suprarrenal son hidrosolubles. Generalmente son derivados de los aminoácidos por característica química, son derivados de la aminoácido tirosina. Entonces, eso son más que todo. Acá mencionamos entonces que estos son hidrosolubles. Estos son liposolubles. Y acá tenemos tanto hidro y líquido. ¿Ya? Estos dos son ¿ya? Entonces, ahí tenemos una clasificación global, lo estamos agrupando todas las hormonas, ¿ya? En una sola imagen, para ver son derivados de aminoácidos, los derivados esteroideos y los péptidos. En este caso, las peptídicas son la mayor cantidad de hormonas que se encuentran en el organismo, que ha sido la mayoría, totalidad son peptídicas. Peptídicas, ¿ya? Ahí tenemos la calcitonina, todo lo que son las hormonas que corresponden a la parte de lo que es del. Dentro de una clasificación, ya yendo a la parte de lo que es de las glándulas, más que todo, a nivel de lo que es el hipotálamo, ¿ya? Es donde empiezan las primeras hormonas que vamos a hablar, hipotálamo. Acá eso tener en cuenta, todas las hormonas que salen del hipotálamo son liberadoras. No tener en cuenta que siempre el examen se conjunto, liberadoras, estimuladoras. Todo lo que sale del hipotálamo son liberadoras. Entonces ustedes que vean, hormona liberadora, pero no van a colocar es R, ¿no? Entonces la tiroides, por ejemplo. Liberadora le meten R, en vez de R, en vez de R le meten R. Entonces ahí tenemos el hipotálamo, ahí tenemos la hormona liberadora de tropina, TRH. Tenemos la hormona liberadora de corticotropina, la liberadora del crecimiento, hormona inhibidora del crecimiento, hormona liberadora de gonadotropina, liberadora de dopamina. Ahí tenemos la acción principal que realiza. ¿Esto qué hace? Estas hormonas bien se liberan de lo que es el hipotálamo. ¿Cuál es la acción principal? Por ejemplo, de la tirotropina. La tirotropina estimula la excreción de la TSH y la prolactina. ¿Qué es lo que va a hacer? Del hipotálamo va a salir la TRH.
TRH. ¿Ya? Entonces, ¿dónde va a venir esto? A la adenopófisis. ¿Vale? Y que va a estimular acá, pero va a liberar esta hormona, la TRH. Al estimular acá, ¿qué va a producir? Va a producir hormona estimulante, la TSH. Entonces, la primera hormona que va a salir del hipotálamo, en este caso es la liberadora. Posteriormente libera, va a estimular lo que es la hipófisis. Entonces, va a estimular la TSH. ¿Ya? Claro, aquí la característica es péptido, todos son péptidos. ¿No? Péptido. Entonces, esas son las hormonas que llegan y todo induce la liberación de hormona crecimiento. Todo lo que es la parte del, en este caso, ¿ya? Entonces, eso uno. Ahora tenemos otro de los, llega a la adenopófisis, llega a esta adenopófisis. De aquí también va a producir lo que son otras hormonas. ¿Ya? Ahí tenemos el seguimiento, hormonas estimulantes de la tiroides. Posteriormente, ¿qué va a producir esta? Esta estimula la síntesis de la hormona tiroides T4. Esta adenopófisis va a ir hasta dónde? Hasta la tiroides. Sale de acá, va a salir la TSH, va a ir a lo que es la tiroides. ¿Qué va a producir aquí? ¿Para qué? Va a estimular para que produzca T3, T4. Tiroidina y la T4. Entonces, y esto ya va a producir la confusión, dependiendo de la bastante resolución. Entonces, de la misma manera, lo que va a presentar tanto la prolactina, los hormonas estimulantes de H, el FSH, y eso evidentemente en otro caso va a ir directamente a las gónadas. De aquí va a ir a las gónadas, y en otro caso el FSH, en otro caso va a ir al testículo para producir testosterona. En otro caso, LH, FSH. ¿No? Entonces, de la misma manera, acá todos son neurohipófisis o hipófisis posterior. También hay dos hormonas, la antidiurética y la oxitocina. Eso es la parte posterior. Tenemos acá una anterior, una posterior, que tenemos la antidiurética y la oxitocina. También tiene su mecanismo de acción. Cada clase va a ir desarrollando una hormona que corresponde a todo lo que es el eje hipotálamo judiciario. La tiroides, la calcitonina, todo eso, una vez que vaya, ¿qué hormonas señor secretario? A nivel de la glándula, a la corteza suprarrenal, hay una parte medular, una parte de la corteza, ¿ya? Y la parte de la corteza que vamos a secretar el cortisol y el estrogeno. La parte medular, la adrenalina y la noradrenalina, lo que les mencionaba ratos, ¿verdad? Lo cual también tiene su mecanismo de acción, que es lo que llega. Ahí lo que estaba mencionando son hormonas esteroideas. Le va a preguntarte los exámenes, ¿ya? El páncreas es otra glándula, que es una glándula mixta, que tiene una acción tanto para externo como para interno. Entonces, la insulina, por ejemplo, que es una célula fetas, favorece el paso de la glucosa al interior de muchas células. Entonces, el glucagón es su efecto contrario de lo que es del páncreas. El páncreas tiene 4 células, tanto la alfa, beta, PP, y son la paratiroidea, lo mismo, tiene esas hormonas que realmente, para ver si son esteroideas y son péptidos, tenemos los testículos, la testosterona, los ovarios, la placenta, o sea, son bastante cantidad de hormonas. ¿Ya? Cada hormona tiene diferente tipo de acción, su acción principal al nivel del riñón, de la misma manera. La renina generalmente lo que hemos llevado al proceso de hipertensión arterial,
lo cual detecta lo que es a nivel vascular, ¿ya? Y nuevamente cataliza la conversión de angiotensina y angiotensina 1. Es lo que nos el sistema de orina que consumimos. Entonces, también vamos a ver lo que debemos saber. Tenemos el 1.25 hidroxicalciferol, ya también es para que exista la absorción de calcio, pues, la eritropoyetina a nivel del corazón. Cuando tenemos una presión arterial, ¿qué es lo que se detecta lo primero? Cuando hay crecimiento del corazón, las famosas el péptido natriótico auricular, ya es el PNA, ya es lo primero que detecta y hace que elimine el líquido en el riñón. Entonces es uno de los hormonas que están a nivel de los aurículas, ¿ya? Para reducir la presión arterial. A nivel del estómago, tenemos las gastrinas, la secretina, la colecistequinina. La colecistequina que realmente está conllevada en la eliminación de lo que es la bilis, entonces, la secreción biliar. A nivel de los adipocitos, lo mismo. Lo que es el leptino, que es uno de lo que es el lácteo. Aquí, para el mismo calor. ¿Cómo se llegan a secretar estas hormonas? Estamos viendo cómo se llegan a secretar. Por ejemplo, hay hormonas que tienen, que tienen un efecto violento. La adrenalina, noradrenalina. Cuando nosotros tenemos un susto, por ejemplo, o alguien nos ve, o sea, estamos caminando con esa botella y aparece la otra, puta, y es tremendo, ¿eh? No sabe qué hacer. En ese momento está actuando la adrenalina, noradrenalina, un efecto a corto plazo, podemos decir, en minutos o menos de un minuto, por ejemplo. Entonces, esto es un dato importante que en un momento se empieza a actuar esta adrenalina. No es lo mismo que la tirosina y hormonas de crecimiento. No porque te asustas rápido creces, no. Entonces es un proceso que tiene que demorar el hormonas de crecimiento. O la tiroides, o de noche a la mañana, como vos se aparece. ¿No? O sea, eso es un proceso, por eso te demora meses. A falta de calcio o de yodo va a empezar un proceso de retroalimentación, entonces no hay alteración a nivel de las células de tiroides, pues va a producir lo que es vos, la enfermedad Entonces, esos son tanto el mecanismo, el efecto donde empieza a producir concentraciones. ¿Cuánta cantidad de hormona necesita el organismo para que pueda actuar? Un picogramo, o sea, es pequeño, o sea, una cantidad mínima, una milésima parte de un miligramo. Hablamos de un miligramo, de eso, su milésima parte es un picogramo. Con esa cantidad ya puede ejercer un potencial de los sistemas fisiológicos, puede ejercer una acción tranquilamente. Entonces, la cantidad no necesita tener alta cantidad, ya puede ejercer. Ritmo de secreción es de la misma manera se mide en miligramos por día. Es bajo lo que es el nivel de secreción de lo que es de estas hormonas. Variaciones. Que existen variaciones tanto en este caso tanto en el tiempo, tanto en el día, en la noche, en el frío, en el calor, todo eso, ¿no? Los cambios de estaciones, ¿ya? Distintas etapas del desarrollo. Hay hormonas que tienen la posibilidad de desarrollar con más rapidez, todo eso. Y ahí, por ejemplo, en la vejez, ya no produce tanto calcio, entonces va a ir disminuyendo, tanto como en la etapa adolescente, la adolescencia es donde más hay producción de lo que es el envejecimiento, el ciclo diurno y lo que es el sueño. El cortisol, por ejemplo. Hay personas que cuando están estudiando bioquímica, ya no duermen hasta la mañana siguiente, la mañana está sin cortisol, ¿no? Pues siguen de sueño. Pero cuando a veces tiene cortisol, más se produce más en el primer periodo del sueño. Ya es lo que tal vez mencionaba usted. En el primer periodo del sueño, pues, por eso a las 2 o 3 de la mañana a veces también cargado de cortisol, tenemos un cortisol elevado. Pero si no dormimos, nosotros no sacamos cortisol, entonces estamos con alteración. Entonces,
Y eso, y a veces nosotros muchas veces alteramos el ciclo circadiano de nuestro organismo. Ya que llegamos tarde de nuestras clases, en vez de descansar, pues vamos a ver TikTok, a veces a nuestro organismo no lo hacemos descansar, no lo hacemos también dar lugar, por eso estamos durmiendo, cuando la compañera está durmiendo. Entonces, es necesario siempre tener un sueño antes, porque también, pese que a veces hay personas que también tienen tendencia, a veces en la noche, tienden a captar, su organismo ya va a empezar a mejorar ese momento. Hay muchos en la mañana, 8 de la noche están leyendo, no entienden ni jota. El siguiente de la mañana, la primera leída lo capta, pero 8 viceversa, 8 con música, o sea, cada organismo es diferente. Las veces escucha con música, escuchando y leyendo. ¿Está escuchando o estás leyendo? No, estoy leyendo. Pero son diferentes. ¿Ya? Entonces, y esto súper que es muy importante lo que es el reloj maestro sabe digamos, en qué horario debemos de mandar señal para que pueda conducir la computación en otros ejemplos. Transporte de hormonas. ¿Cómo se transportan las hormonas en la circulación? Generalmente todas estas hormonas mayormente se transportan por corriente sanguínea. Ahora, hemos hablado de las liposolubles y las hidrosolubles y las liposolubles. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a mencionar acá? Entonces, ahí vamos a hablar las hidrosolubles, las péptidos o las catecolaminas. Hemos hablado de las catecolaminas. ¿Ya? Se disuelven el plasma, se transforman desde su origen, efectos de fibra capilar, o sea, no necesitan acoplarse a ninguna proteína. ¿Ya? Ese es nivel las hormonas hidrosolubles, son hidrosolubles, tranquilamente viajan por estos ganglios sanguíneos sin ninguna proteína transportadora. ¿Ya? Y pueden hacer su efecto también de los especiales, factores, las hormonas esteroideas o tiroideas, generalmente, ya, las lipo, de caso. ¿Ya? Estos sí, como son lipos, no pueden transportar sólidos, ya por lógica, ¿no? Pero no falta un vivo que siempre puede transportarse, uno por siempre, no también se puede decir uno por siempre, puede transportarse libre, pero un 99% se transporta por proteínas transportadoras. La globulina fijadora, la tirosina, son proteínas. Cada hormona tiene su proteína transportadora. Entonces, y estos generalmente son acompañados o agarrados de la mano que van con una proteína transportadora. Entonces, ahora, mientras están con la proteína, tampoco pueden causar efectos. Sí o sí tienen que llevar dependencia y realizar su efecto. Si está con la proteína transportadora, lo que tiende a el estímulo que nosotros presentamos es nuevamente un estímulo. ¿Y cómo regula el organismo? Que decir, basta, ya no quiero más, todo eso es un mecanismo de retroalimentación negativa o de retroalimentación positiva. Mediante el estímulo, entonces va a liberar hormona a la glándula y va a producir la acción organodiana. Y esa organodiana, ya está bien, pero ¿cómo va a ser el mecanismo? Entonces, esa misma hormona va a producir una retroalimentación negativa que hace que no produzca lo que es esa hormona. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Entonces, acá faltaba yodo, ¿ya? Entonces necesita esta hormona. Entonces, ¿qué va a producir? La TRH va a estimular a la adenosina y va a producir TSH. La TSH va a estimular a la tiroides, producir la T3. Una vez que ya te complete todo lo que es, y va a producir mecanismos de retroalimentación, ya sea negativa, inhibiendo directamente la TRH. Si es alto, ya la produce, va a inhibir y ya no va a mandar lo que es la TRH, o directamente puede ser al mecanismo, a lo que es a la TSH, a la adenoprófisis, inhibiendo que no se elimine más que todo la TSH.
Entonces tenemos, por ejemplo, acá, por ejemplo, con lo que es a nivel gonadal, ¿ya? ¿Qué es lo que es el hipotálamo? Va a producir la hormona liberadora de gonadal. Posteriormente, a lo que es al lóbulo adenoepífisis, va a producir lo que es esto, ¿quién lo va a hacer? FSH, LH, y a los ovarios, ¿ya? Y los ovarios van a producir una retroalimentación, ya sea negativa, diciendo, cortándole pasto, o en todo caso, estimulándole, que necesita más, entonces, para que vuelva a producir lo que es su mecanismo de retroalimentación positiva o de sea negativa. Aclaramiento hormonal. ¿Cómo sabemos qué factores pueden aumentar o disminuir la concentración de los hormonas en la sangre? Hay hormonas de la sangre. Entonces, hay factores que tienen que aumentar o disminuir la concentración de la sangre. Entonces, el ritmo de secreción hormonal hacia la sangre, mientras a mayor ritmo, también mayor tienden a eliminarse. Y la tasa de aclaramiento metabólico, generalmente se hace en la tabla, ya es generalmente por la velocidad de aclaramiento de la hormona, se expresa la negrita, ¿no? Para poder ver la tasa de aclaramiento. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula: concentración de la hormona por milímetro de plasma y la velocidad de separación de la hormona de plasma. O sea, esa es la fórmula para la cantidad de, como he dicho, cobran, entonces, y para ver el tiempo de aclaramiento de lo que es la eliminación. ¿Cómo se eliminan las hormonas del organismo? Mediante el proceso que tiende a realizar una vez que ingresa, llega a lo que es a la circulación, desde ese mecanismo de acción. En la mayoría de las hormonas tiende a producirse un mecanismo de coagulación a nivel del hígado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar a nivel del hígado? Cuando hay problemas de alteración del hígado, cuando hay problemas de alteración tanto hormonal, ¿ya? Más que todo los esteroideos, ¿no? Y la eliminación generalmente es por 4 mecanismos. Esos son los mecanismos que llega a, como menciona, por la destrucción metabólica de los tejidos. Ya de los tejidos se produce una destrucción metabólica, se produce una unión a los tejidos, produce expresión hepática biliar o expresión renal hacia el órgano. Entonces, la mayoría de las hormonas tiende a eliminarse. Ahora, el tiempo de vida de algunas hormonas también es muy minucioso. O sea, por ejemplo, la angiotensina 2. ¿Cómo se convierte la angiotensina 2? Mediante la renina, que se convierte la renina en angiotensina 1, angiotensina 2. Ese es el tiempo de vida de la angiotensina 2, por ejemplo, es minutos, o sea, creo que es 1 minuto máximo. Ya desaparece, es una acción de para detenerse, otra acción de volver a producirse, volver a transformar de angiotensina 1 a angiotensina 2. Entonces, los esteroides, por ejemplo, lo que menciona también es porque generalmente es un proceso que se menciona que a nivel del hígado se produce lo que es la alteración, alteración a nivel del hígado, y entonces no va a producirse el metabolismo de esa hormona, por lo cual va a producirse acúmulo de esa hormona y no tener alteraciones de la hormona que llegue. ¿Ya? Ahí los ADIS o los Cushings, existen algunos factores que se metabolismo. Pero cuando lleguemos a esa temática, ya vamos a entender con más claridad por qué se produce ese proceso. Listo, jóvenes, muchas gracias.